Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Lo escucho. Bueno. Si Dios quiere, hoy, más tarde, voy a poner la clase esta en la plataforma. Voy a poner la clase anterior también en la plataforma. Voy a terminar de desarrollar mañana o pasado, creo que me toca de nuevo el segundo tema, así que voy a desarrollar lo que quedó de la clase anterior. Había quedado cleptismografía, presión inspiratoria máxima, presión inspiratoria mínima, lavado bronquiolveolar, polisomnografía, que son como un estudio, digamos, metodología del estudio de la enfermedad respiratoria. Todos estos estudios complementarios del aparato respiratorio seguramente se van a ir desarrollando cuando se vea síndrome de apnea y hipopnea del sueño, se va a ver y se va a tocar lo de polisomnografía y se ven las indicaciones. Cuando se vea asistencia respiratoria mecánica en insuficiencia respiratoria, se habla de presión inspiratoria mínima y presión inspiratoria máxima cuando se hable de destete. Y bueno, cuando se hable de POC, también la DELCO, digamos, la difusión de monóxido de carbono, cuando se hable de EPOC, en los diagnósticos diferenciales de EPOC y asma, y de fibrosis pulmonar o enfermedad restrictiva. Así que ahora vamos a tocar asma como tema principal. Si hay tiempo, vamos a desarrollar fibrosis quística y bronquiectasias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Les voy a pedir que yo les leo casi todo, así que hagan un movimiento o hablen cuando tengan que preguntar algo que yo no haya explicado bien, que podamos continuar con un entendimiento. Este es el asma, uno que cree que es un síndrome, otro cree que es una enfermedad, otro habla que es una enfermedad. Se acerca más a un síndrome que a una enfermedad por todo lo que vamos a ver ahora. Ustedes van a ver que conceptualmente, o la definición de asma, podemos hablar que el asma es un desorden inflamatorio crónico de la vía aérea, es decir, como fundamento fisiopatológico, fundamento patogénico, si se quiere, es la inflamación, ¿no? Un desorden inflamatorio crónico en la vía aérea, en el que participan numerosas células y elementos celulares. Esta inflamación asmática determina cambios estructurales y con este concepto, si ustedes van a ir viendo que durante el desarrollo del tema vamos a ir viendo los cambios estructurales en la vía aérea, ¿no? Determina cambios estructurales en la pared bronquial que son causa del incremento de la reactividad bronquial, es decir, estamos introduciendo ya acá, es decir, la inflamación, los cambios estructurales que generan hiperreactividad bronquial, es decir, un estímulo mínimo que en circunstancias normales no desencadenaría broncoespasmo o contracción de la musculatura lisa bronquial, en este caso sí, por eso se habla de hiperreactividad bronquial, produciendo recurrentes episodios de sibilancia, es decir, estrechamiento de la vía aérea con silbidos, ¿no? Recurrentes episodios de sibilancia, tos seca y disnea, debido a una obstrucción difusa variable de la vía aérea. Y en su origen participan factores genéticos, atópicos, ocupacionales y ambientales. Fíjense, este es un concepto bastante abarcativo y amplio del asma. Si ustedes conocen bien este concepto,
Prácticamente... Doctor, disculpe una consulta. Lo que pasa es que estamos escuchando con eco, no se entiende muy bien lo que está diciendo. No te escucho bien a vos yo ahora, ¿sí? No se escucha bien, se escucha con eco lo que usted dice. Entonces no se entiende. Con eco. ¿Y todos me escuchan igual que el compañero? Sí, profe, no se le entiende. Sí, profe, igual. Ahora se fue al técnico. Se escucha mal, profe. Bueno, yo no sé cómo se hace esta cosa acá. Le voy a llamar al técnico. Profe, probablemente al aula, en donde está y hace mucho eco. Bueno, esto es un aspecto de la definición del asma. De todas formas, esto es lo que, si nosotros conocemos todo este enunciado que acabamos de decir acá en la definición, ya podríamos desarrollar todo lo que tenga que ver con el asma como tema. Fíjense ustedes que también en esto podemos decir que es una inflamación crónica en la vía aérea que juega un papel destacado, determinadas células y mediadores, digamos, que acá ya estamos introduciendo algo de lo que tiene que ver con la fisiopatología del desarrollo de la enfermedad. Esto es eminentemente clínico, ¿no? Y anatomopatológico. Esto acá tiene otra connotación, decir cuál es el papel destacado de una célula y mediadores, pero inflamación crónica de la vía aérea, el concepto siempre tiene que estar, porque eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? Este proceso se asocia a presencia de hiperrespuesta bronquial, que también habíamos dicho, ¿no es cierto?, acá, que los cambios estructurales, ¿vieron?, cambian, ¿no?, y producen hiperrespuesta bronquial, que produce episodios recurrentes de sibilancia, disnea, presión torácica y tos, particularmente durante la noche o la madrugada. Estos episodios se asocian generalmente a un mayor o menor grado de obstrucción al flujo aéreo. Esto es clave. La inflamación, la hiperrespuesta y la obstrucción al flujo aéreo son las cosas que tenemos que tener presente, ¿no? A menudo reversible, puede ser espontáneamente o con medicamentos. Es decir, estas 3 o 4 cosas no deben pasar por alto nunca cuando comenzamos a hablar de asma. Y esto es lo que nos va a ordenar, fundamentalmente, nos va a ordenar todo nuestro discurso y nuestro conocimiento respecto del asma. ¿No? Es una enfermedad pulmonar, algunos dicen que es un síndrome, cualquiera de las dos cosas se pueden aceptar como tal, ¿no? Se acerca más a un síndrome que a una enfermedad, que tiene la siguiente característica. Fíjense ustedes, vamos a seguir desarrollando inflamación crónica de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea por lo general reversible, obstrucción reversible, concepto que lo hace muy distinto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando hablamos de enfermedades con obstrucción crónica del flujo aéreo, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, la EPOC, que la obstrucción al flujo aéreo es poco reversible o no es reversible, mejor dicho. Entonces el asma tiene inflamación crónica en la vía aérea, obstrucción de la vía aérea por lo general reversible, ya sea de manera espontánea o como respuesta al tratamiento, y tiene hiperrespuesta bronquial, es decir, o hiperreactividad bronquial, ¿no?, a una variedad de estímulos. Es decir, un proceso inflamatorio crónico. Acá comenzamos a introducir otro elemento, ¿no?, en el concepto que es el remodelado bronquial. Siempre hay mayor o menor grado de remodelado bronquial, cuanto mejor respuesta al tratamiento y cuanto mejor tratado esté el paciente asmático, menos remodelado bronquial y por lo tanto menos compromiso crónico en la vía aérea. Tiene trastornos funcionales como hiperreactividad bronquial con obstrucción, y tiene una serie de factores etiológicos, dentro de los cuales encontramos la atopía, algunos factores ambientales inhalatorios y algunos factores ocupacionales que también ya habíamos desarrollado anteriormente. El asma afecta aproximadamente un 12% de la población, digamos, cuando ponemos en forma general, 12% de la población
de todas las edades. La prevalencia tiende a incrementarse, ¿no? Antiguamente andábamos en 6-8%, 10 o 12%. La mortalidad es poco frecuente, es decir, la mortalidad por asma es baja. Debemos tener presente siempre que el paciente asmático con un tratamiento adecuado no se debería morir, y si un asmático joven se muere por asma, hay que buscar alguna responsabilidad, ¿no? Tal vez el mismo paciente con el abandono terapéutico sea uno de los que tengan algo que ver, pero tiene poca mortalidad. Es una enfermedad con una variedad de factores predisponentes y variedad de factores que predisponen que la desacenten. Fíjense ustedes que la incidencia de las muertes por asma tiende a disminuir con el tiempo, ¿no? Esto es mortalidad en Argentina hasta el año 2015, y en el año 2015 murieron poco, digamos, disminuyó el número de muertos por asma, no así la cantidad de asmáticos. Bueno, los factores, ¿cuáles son los pacientes asmáticos que tienen más riesgo de morirse? Esto es clave, tenemos que conocer, esto es clave, porque al momento de hacer una historia clínica del paciente asmático, esto es muy importante. Es decir, independientemente de la condición clínica que se encuentra el paciente ahora, Francisco Bosch, ¿quién es Francisco Bosch? Yo, doctor. Ah, ¿pusiste una foto que está en la mezquita o ahí? No, en el patio de mi casa, doctor. Ahí está. Yo pensé que pusiste la foto que fuiste a dormir. Bueno, ¿quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de morir? Por lo tanto, como tienen más riesgo de morirse, son los pacientes que cuando se exacerban los síntomas, tenemos que tener especial atención y no mandarle, cuando consultan la emergencia, no mandarle a la casa inmediatamente después de hacerle el rescate. ¿Qué le hicimos? Le vamos a hacer un rescate. El rescate, ¿creen que es nebulizarle con 200 microgramos de salbutamol y mandarle a la casa? No. Eso es la medicación de rescate. El rescate es la medicación más la respuesta a la medicación. Porque si solo le hacen la medicación y no esperan la respuesta a la medicación, no están haciendo rescate, están medicando. Entonces, muchas veces el paciente asmático en crisis consulta y tiene algunos de estos indicadores que vemos acá, y tenemos que dejarlo internado independientemente de cómo se encuentre clínicamente, porque tiene más riesgo de morir. Es decir, los que tuvieron hospitalizaciones por asma en los últimos 12 meses, antecedente de asma casi fatal. El asma casi fatal es un tipo particular de asma con pobre control, digamos, en los cuales sufrió una crisis tan severa que tuvo que ser asistido con intubación y asistencia respiratoria mecánica. Tratamiento controlador con mala adherencia, es decir, todas estas enfermedades, el asma, la EPOC, la diabetes, la hipercolesterolemia, los síndromes metabólicos, son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y estas enfermedades crónicas no transmisibles tienen un alto índice de abandono terapéutico. Más o menos la mitad, un poco más de la mitad, deja el tratamiento porque se sienten que no están enfermos. En algún punto tienen tantos síntomas que sienten que no están enfermos, entonces hacen abandono terapéutico. Y esto es peligroso, es decir, se adhieren mal al tratamiento en forma diaria y cotidiana. Uso actual corre siempre de corticoides inhalados, ¿no? Si recibió corticoides, por vía oral y persiste sintomático, esto habla de que es severo, el asma severo, ¿no? La sobreutilización de los simpáticos miméticos de acción rápida,
¿no? Más de una dosis, más de un tubito de los PAF de salbutamol por mes. Eso traen, fíjense ustedes, si usan más de un tubito de inhalación de dosis medida por mes, eso traen 200 dosis. Si en un mes utilizó 200 dosis, significa que se hizo 4 veces por día por lo menos. ¿Sí? 4, a ver, 200 dividido 30, ¿cuánto es? 6 veces por día más o menos usó. ¿Está? O sea que son 6 veces al día. Si usó 6 veces al día, significa que ni siquiera un broncodilatador de acción rápida le mejoraba. Hay algo que no está bien, que hay que controlar. Por eso es que hay que interrogarle a los pacientes que tienen crisis de asma. Evaluación de asma, bueno, si tiene un asma severo o un asma de difícil control, esto es una categoría que te vamos a ver ahora cuando le colocamos en esa categoría a los pacientes, y esos son los que deben quedar internados porque tienen riesgo de morirse. Falta de un plan de acción escrito para el asma por el médico no le escribió un plan de contingencia para él hacer cuando comienza a tener síntomas a pesar de la medicación. Y bueno, y algunos aspectos psicosociales y familiares también forman parte de lo que aumenta el riesgo de morirse en el asma, por asma, digamos. Sobre todo durante una crisis. Bueno, la historia natural del asma, una gran proporción de asmáticos presentan sus primeros síntomas en los primeros años de la vida. La mayoría de los asmáticos comienzan en los primeros años de la vida, ¿no? 3, 4, 5 años. Bueno, y acá hablan de algunos estudios, este es el más grande, uno de los primeros que se realizaron. Fíjense ustedes que 1.246 niños, ¿no?, de menos de 20 años, 34% eran silbadores precoces, es decir, en los primeros 3 años de la vida. 14% siguió presentando después de los 6 años. Estos son los que van a ser, fíjense ustedes, los que van a ser asmáticos seguramente, ¿no? Hay algunos sibilantes transitorios, el factor dominante es la infección, si está relacionado con infección viral, y después tenemos los silbadores persistentes, ¿no? Este es un factor que tiene a la atopía como uno de los elementos de base para desencadenar broncoespasmo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que pensar bien y tener bien presente al momento de realizar un tratamiento, ¿no? Y buscar factores que predicen el riesgo. Doctor, Sí. una pregunta. El primer episodio de broncoespasmo antes de los 2 o 3 años, se puede decir bronquiolitis también, ¿no? Y ahí se persiste después de los 6 años, es asma. En líneas generales, eso, lo que hay que buscar son los criterios de diagnóstico. Si tenés, por ejemplo, que ambos padres fueron asmáticos, son asmáticos, un criterio mayor para asma, que tenga atopía, tenga manifestación de atopía, de dermatitis empañada, alguna manifestación de atopía, y el broncoespasmo no está relacionado a una virosis, porque si está relacionado a una virosis, se puede hablar de lo que decís vos. Y si no está relacionado a una virosis, podemos llegar a tener otra interpretación. Pero en líneas generales, cuando ocurren antes de los 3 años, se habla de bronquiolitis, sí, porque la mayoría están relacionados a infecciones por virus y sistemas respiratorios. Gracias. Bueno, es decir, y el primer episodio no es el que hace el diagnóstico en líneas generales, eso se busca un poquito más. Entonces, tenemos que evaluar cuáles son las causas de obstrucción de la vía aérea. En el asma, contracción del músculo liso, ¿no? Contracción del músculo liso por hiperreactividad o por un estímulo que sea lo suficientemente intenso para desencadenarlo, y el edema. Son 2 elementos. También hay otros que causan obstrucción en la vía aérea, como por ejemplo la pérdida de retroceso elástico y el remodelado de la vía aérea.
fundamentalmente una inflamación. La inflamación del asma es una bronquitis eosinofílica fundamentalmente crónica, produce obstrucción bronquial y síntomas. Los síntomas son disnea, sibilancia, tos, puede haber respiración o sensación de opresión torácica, ¿no? Esta inflamación, a su vez, empeora o desencadena hiperreactividad bronquial, y la hiperreactividad bronquial con lo desencadenante, por ejemplo, puede ser alérgico, puede ser de ejercicio, bueno, el frío, emociones violentas, ¿no? Algunas infecciones, puede desencadenar también hiperreactividad bronquial, y esto ser causa de la hiperreactividad bronquial, también esto desencadena síntomas. Acá tenemos, fíjense ustedes, que los individuos que son genéticamente predispuestos, ¿no? O susceptibles, con la influencia de algunos sensibilizadores, virus o algunos agentes ambientales, van a desencadenar esta bronquitis. Esto es más o menos para tener una idea. Si uno quiere comenzar a decir cómo se desencadena un paciente asmático, ¿sí? Tiene que haber algo genético hereditario, sin duda, ¿no? Que me predisponga a tener una determinada respuesta inflamatoria en la vía aérea y en los pulmones y el parénquima pulmonar, que cuando esta predisposición, ya sea por atopía o por una reacción distinta, más algunos efectos del ambiente, se han puesto en, digamos, se han estimulado por algún agente sensibilizador, sobre todo cuando vamos a realizar una hiperrespuesta. Esto desencadena una inflamación, y esto mismo, con esa inflamación, la hiperreactividad bronquial, que van desarrollando todo el resto de este diagrama de flujo, digamos, al momento de tener que explicar. Entonces, desde el punto de vista de la patogenia del asma, podemos decir que la inflamación es la característica prominente en la vía aérea del paciente asmático. El origen de la inflamación puede ser o no de origen alérgico, es decir, hay un 30% de asmáticos que no tienen atopía, que no son atópicos, digamos, pero sí desarrollan broncoespasmo, ¿no? La inflamación eosinofílica es una característica que define a la inflamación asmática y fundamentalmente a lo que tienen hiperrespuesta bronquial. Entonces decimos que la inflamación de la vía aérea en el asma tiene mecanismo inmunológico, ¿no? En la mayoría de los casos el asma es primariamente un trastorno alérgico, fundamentalmente el sistema inmune se puede separar una inmunidad mediada por anticuerpos y por células, ¿no? Los mediadores inflamatorios, podemos hablar de que la cascada inmunológica y las reacciones inflamatorias que vienen después son el resultado de una interacción de una serie de mediadores inflamatorios, que vamos a ver cuáles son, y de citoquinas liberadas por células residentes y células que infiltran, células que son permanentes en el aparato respiratorio y células infiltrantes que son reclutadas por la inflamación que se desencadena a partir de un estímulo que es alergénico, digamos, ¿no? Y los mecanismos dependientes de IgE y dependientes de los LT y de los linfocitos T. Los linfocitos B secretan IgE específica bajo el control de un clon de subtipo específico de los LT, digamos, de los linfocitos T, que son fundamentalmente los TH2, ¿no? Este es, digamos, hacia donde se deriva, que puede ser estimulado las células plasmáticas y digamos, las células dendríticas, captadora y presentadora, procesadora y presentadora de antígenos, estimula la célula plasmática que libera determinadas sustancias que en forma parácrina, autógena o de contacto estimulan los linfocitos y hacen que se desvíen hacia una de las dos líneas celulares, o sea, la TH2 o la TH1. La respuesta normal que tienen la mayoría de los individuos que no son asmáticos, ¿sí? Se desvía la línea de los linfocitos T hacia la línea del TH1, que es la respuesta inmunológica normal, que es media a través de IgG y IgM, y la que es hiperrespuesta alérgica, la que se desvía hacia la línea de los TH2, que por supuesto lo que van a formar es IgE, y la IgE en este caso sería lo que nosotros conocemos como el comienzo de la respuesta alérgica, que en realidad es el final de todo un mecanismo previo que era el que estuvimos viendo.
Bueno, los mecanismos independientes de IgE, independientes de los linfocitos T, además de involucrar la IgE frente a la presentación de un antígeno apropiado, los linfocitos T pueden liberar citoquina, ¿no? Lo que causa acumulación y activación de leucocitos y particularmente los eosinófilos. Bueno, la fisiopatología es muy fácil de entender. Si ustedes miran, bueno, yo creo que ya cómo se desarrolla la fisiopatología en el paciente asmático, ya le dije, creo que el concepto básico de las líneas celulares que intervienen y se entiende muy fácil. Entonces, la inflamación bronquial dijimos que tiene un grupo de células que son fundamentalmente eosinófilos y sus productos, ¿no? Los productos eosinófilos, la proteína básica mayor, proteína catiónica, las peroxidasas y algunas neurotoxinas, es una de las características del asma, ¿no? Por supuesto que hay aumento de formación de estas células por la médula ósea, hay atracción hacia la mucosa por citoquina, adhesina y factores quimiotácticos, y que se activan in situ para liberación de su producto. Este es de eosinófilos, los mastocitos. Okay. Los neurotransmisores que se liberan en las terminaciones en el sistema adrenérgico, por ejemplo, que son fundamentalmente broncodilatador, sistema adrenérgico simpático. ¿Qué drogas conocen ustedes que son estimuladoras simpáticas? O los simpáticos miméticos que le dicen. ¿Cómo se clasifican las drogas simpático-miméticas? Las drogas simpático-miméticas son estimulante beta o estimulante alfa, ¿no? Lo que estimulan los receptores alfa adrenérgicos son fundamentalmente la adrenalina, que produce, bueno, vasoconstricción y produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la fuerza y velocidad de contracción, aumento del consumo miocárdico del oxígeno, la adrenalina. Dentro de los estimulantes beta, la adrenalina es estimulante alfa y beta, predominantemente estimulante alfa. Después tenemos los otros simpáticos miméticos estimulante beta, predominantemente estimulante beta. Acuérdense ustedes que los receptores beta pueden ser los receptores beta 1 y los receptores beta 2, ¿no? Los estimulantes beta son, predominan en el corazón y en el músculo erizo-bronquial y en el músculo de la musculatura uterina. Entonces, estos son, y ya tenemos que ir teniendo en cuenta, simpático mimético son broncodilatadores, estimulante beta, salbutamol, salmeterol, clenbuterol, orsiperamina, metaproterenol, isoproterenol, terbutalina, ya dije, esos son los estimulantes beta. Después le tenemos lo del sistema colinérgico parasimpático, que la estimulación la estimulación simpática por los receptores beta produce broncodilatación. Y acuérdense ustedes, estimulación simpática a los receptores beta. Ahora, si yo le digo un beta bloqueante que va a producir, ¿qué va a producir? Broncoconstricción. Broncoconstricción, claro. Entonces ya tienen que ir asociando contraindicaciones de los beta bloqueantes cuando hablen de tratamiento de hipertensión, contraindicaciones, asma. ¿No? Entonces, estimulación beta, broncodilatación. Estimulación colinérgica o parasimpática, broncoconstricción. O sea que si yo quiero producir broncodilatación, ¿no? Actuando sobre el parasimpático, tengo que utilizar un parasimpático líquido. Eso, muy bien. Sí, estamos concentrados. Después tenemos algunos inhibidores, por ejemplo, que son broncodilatadores, sistema nervioso autónomo, que son el BIP, digamos, el polipéptido intestinal vasoactivo, y también del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que son broncoestimulador
que son broncoconstrictor, tenemos la sustancia P, la taquicinina, los mediadores químicos que se liberan para producir broncoobstrucción, obstrucción bronquial, digamos, que serían la histamina. Acuérdense ustedes del test de provocación con histamina o con metacolina, ¿sí? La histamina es un broncoconstrictor y algunos eicosanoides, por ejemplo, la ciclooxigenasa y los tromboxanos. La lipoxigenasa, fundamentalmente broncoconstrictora, está, y el factor activador de plaquetas también. Todos estos son broncoconstrictores. Bueno, esto es lo que yo les decía hoy, digamos, el rol que juegan cada una de las células, por ejemplo, la célula dendrítica, que es la que capta el antígeno, la que inmediatamente está después de los monocitos, capta el antígeno, y es la que procesa el antígeno. Una vez de captar, procesar, lo presenta en la membrana y lo presenta de acuerdo a algunas circunstancias. Y acá donde la presentación del antígeno por la célula dendrítica, la que te atrae a los macrófagos, y estos macrófagos también, una vez que lo toman la membrana, comienzan a secretar y a secretar algunas interleuquinas, que es la que hace que el linfocito TH, en vez de ir al TH1, va a la TH2, que es la que, a través de, bueno, se cree que interleuquinas 3, 5, 9 y 11 son las que van a producir la estimulación para que se produzca y aumente la cantidad de eosinófilos para secretar inmunoglobulina E, y esto es también parte de lo que habíamos hablado recién, y es la que va a desencadenar la respuesta atópica, una respuesta alérgica con reclutamiento de más eosinófilos y aumento de, bueno, por supuesto, la liberación de histamina y todas las sustancias que producen vasodilatación y edema, con lo que el producto final de todo esto es la hiperreactividad bronquial, es decir, aumenta, digamos, a menor estímulo, el músculo liso de los bronquios se contraen. El edema también aumenta el espesor del epitelio bronquial, por lo tanto, se estrecha la vía aérea, es decir, hay edema, constricción y secreciones dentro de la vía aérea. Son todos los elementos que forman parte de la obstrucción crónica del flujo aéreo en el asma. Hay un componente dinámico que es de rápida respuesta, que es la contracción del músculo liso, y otro componente que es menos dinámico, más estable, que es el edema, que se demora un tiempo más en retrogradar. Por eso es que el tratamiento en el asma, lo que se usa en la actualidad, son más bien antiinflamatorios esteroideos, como por ejemplo el corticoide, y el corticoide inhalado forma parte de la base terapéutica en la actualidad. Y bueno, dentro de las células y mediadores implicados en la patogenia del asma, fíjense ustedes, matocitos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos, células epiteliales, fibroblastos, los fibroblastos en forma más tardía, con algunas neuronas, neutrófilos, músculos lisos y basófilos. Estos liberan estos mediadores, histamina, leucotrieno, prostaglandina, proletario, radiquinina, radicales libres de oxígeno, y estos producen estas acciones: constricción bronquial, aumento de la célula inflamatoria con edema de la mucosa, aumento de las secreciones bronquiales, respuesta bronquial, lesión endotelial y aumento de la membrana basal. Aumento de la membrana basal con cierto grado de fibrosis es lo que nosotros conocemos con el nombre de remodelado en la vía aérea. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desencadenar asma? Bueno, el sexo. En líneas generales, los varones hasta los 10-12 años tienen más asma que las mujeres, ¿no? Los niños se afectan más que las niñas, ¿no? En la pubertad, después de los 12, 13, 14 años, ya tienden a igualarse la incidencia. La genética, sin duda que el riesgo de padecer asma entre familiares de primer grado es mucho mayor.
¿no? Y entre los gemelos concordantes, monocigotos, fíjese, 60%, y en los dicigotos 25%, esto habla de que hay un componente genético muy importante. Y después, sin duda, que los factores ambientales, esto vendría a ser lo que nosotros conocemos como fenotipo, si se quiere, pero en realidad lo que se hereda sería el genotipo y toda la influencia del ambiente sería el fenotipo. De todas formas, dentro de los factores ambientales tenemos la exposición a algunos alergenos, alergia y asma, posible origen común, bueno, expresión de una u otra según el ambiente, los marcadores de contacto, como por ejemplo toxinas bacterianas, granjas. Fíjense, todo esto parece ser que si nosotros, los individuos, que aún teniendo, digamos, una predisposición genética, parece ser que la exposición a estos elementos en forma temprana en nuestra vida, como por ejemplo, el jugar a andar expuesto a algunos pólenes, algunas sustancias, tempranamente en nuestra vida hace que nuestra respuesta inmunológica se module mejor. Digo que parece ser porque hay una hipótesis de por qué el asma está aumentando en el mundo en la actualidad. Una de las hipótesis es justamente que los niños no son expuestos a esta serie de sustancias en forma temprana y se exponen a los 6, 7 u 8 años o más tardíamente, y es a partir cuando la respuesta inmunológica todavía no se pudo modular bien, entonces se desvían hacia la serie, digamos, una vez que se estimula la célula dendrítica presentadora de antígeno, se desvía hacia la serie TH2 más bien que la TH1. Parece que la exposición a todo esto, en forma temprana, disminuye la prevalencia de asma. Bueno, la obesidad también es más frecuente, bueno, el asma es más frecuente en pacientes obesos, sobre todo en los que tienen índice de masa corporal por arriba del 30, por supuesto, que a su vez es más difícil de tratar en estos pacientes porque tiene una serie de concomitancias, digamos, que hace que los síntomas y las manifestaciones clínicas del asma sean más evidentes. Como por ejemplo, si ustedes se ponen a mirar, el paciente obeso a su vez tiene ciertos factores mecánicos en la vía aérea superior, ¿no? La obstrucción por la base de la lengua, la relajación del bronquio, ¿no? Esto hace que a su vez sean predispuestos a tener reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo gastroesofágico aumenta la reactividad bronquial. Estos pacientes obesos con índice de masa corporal más de 35 con estos factores mecánicos pueden ser o pueden desarrollar o pueden tener los síntomas de la apnea del sueño, que también aumenta la reactividad bronquial y predispone a otras cosas. Por supuesto que estos factores mecánicos hacen que el volumen pulmonar sea disminuido, aumenta la resistencia pulmonar y disminución de flujo. Disminución de flujo, aumento de la resistencia, aumento de la reactividad bronquial, y esto puede dar manifestaciones tos, sibilancia y disnea en forma temprana. Bueno, también hay otros fenómenos que se desencadenan en el asma, el aumento de la leptina, ¿no? Y los factores de necrosis tubular, y disminución de la adiponectina hacen que también produzca broncoespasmo y desencadene síntomas de asma. Algunos factores de riesgo también para desarrollar asma, por ejemplo, tenemos la atopía, que ya habíamos hablado, esto tiene que estar presente en la mayoría de los asmáticos, genética ya hablamos eso también, y algunos causales, por ejemplo, alergenos dentro de la casa para desencadenar la crisis, bueno, polvo o desecho de ácaro, polvo de ácaro, cucarachas, etc. Alergenos externos, los pólenes, los hongos, sensibilizadores ocupacionales, hay que estar predispuesto, hay que interrogar siempre cuándo apareció el asma, cuándo aparecieron los síntomas, como puede tener que ver con alguna ocupación, y las infecciones virales. Y algunos factores contribuyentes, infecciones respiratorias, bajo peso al nacer, es un factor que contribuye a desencadenar, a
desencadenar asma. Y bueno, por supuesto que el tabaquismo y algunas contaminaciones ambientales pueden desarrollar a través del estímulo crónico en la vía aérea. Dentro de los factores desencadenantes, tenemos los factores directos, infección de la vía respiratoria, los más frecuentes, bueno, en la infancia, rinovirus, virus respiratorio de influenza, y tenemos algunos irritantes como el humo del tabaco, hoguera, algunos sprays, barnices, bueno, gasoil con algunos combustibles y algunos productos industriales. Y los cambios meteorológicos para, bueno, el frío y la humedad son los factores que desencadenan, ¿no? Factores que desencadenan, y dentro de los factores indirectos tenemos la contaminación atmosférica, inversión térmica, aumento de la carga alergénica, el ejercicio, más frecuente, bueno, el más frecuente a cualquier edad, las emociones, por ejemplo, la risa, el llanto, el enojo, el miedo, la hiperventilación pueden desencadenar asma, y bueno, y algunos fármacos, como por ejemplo los salicilatos, hay un asma en especial que se llama asma inducida por aspirina, que puede ser, bueno, habíamos visto que hay ¿cómo se llama? La sustancia esta que inhibe la secreción de la aspirina, selección de proteínas, exactamente puede desencadenar. Y algunos conservantes y colorantes, algunos conservantes de algunos fiambres, algunos colorantes pueden desencadenar. Lo que desencadenan un episodio asmático puede ser exposición a la alergena, infecciones respiratorias, ejercicio, hiperventilación, conservador aditivo, tabaquismo, alimentos, fármacos, emociones, cambios climáticos. Entonces, cuando una persona que tiene asma o que está predispuesta puede desencadenar una crisis o un broncoespasmo cuando son sometidos, digamos, a algunos de estos factores. ¿Cuáles son las causas de obstrucción de la vía aérea? Fíjense, hipersecreción de moco, uno de ellos, dentro de la luz bronquial. Cambios crónicos de adaptación, hipertrofia o hiperplasia muscularizo de la vía aérea. Esto es el comienzo de lo que nosotros denominamos ¿cómo se llama? El remodelado de la vía aérea. Y el depósito de colágeno por debajo de la membrana basal. Esto es definitivamente el remodelado de la vía aérea. Para el diagnóstico de asma, tenemos, fíjense ustedes, los elementos clínicos. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener una persona que terminemos con el diagnóstico de asma? Fundamentalmente, disnea, sibilancia, tos y sensación de opresión torácica. Es decir, uno de ellos, inclusive en algunas circunstancias, ustedes van a ver que hay un asma que se llama asma variante tosa, por lo menos está descrito así, que lo único que tiene es tos nocturna y al otro día prácticamente no se escucha sibilancia, no se escucha nada, y hay que sospecharlo, sobre todo si hay antecedentes de asma en algún progenitor o en los dos progenitores, si tiene atopía, y hay que buscar para hacer el diagnóstico. Interrupción nocturna del sueño, por obstrucción bronquial o con la tos, ataques recurrentes relacionados con factores específicos que desencadenan, es decir, en alguna época del año, o cuando va a una casa, o cuando come o cuando ingiere algún alimento, comienza con sensación de falta de aire, tos o chillido en el pecho, u opresión, y esto tenemos que tener presente. Y por supuesto que si tiene algún síntoma que no es específico, nosotros no podemos hacer diagnóstico y le damos tratamiento específico para asma y tiene una respuesta adecuada, también podemos concluir que el paciente tiene asma como diagnóstico. Esto, respuesta al tratamiento específico para el asma, esto como sugerencia hay que tratar de diagnosticar asma antes de iniciar el tratamiento. El problema es que a veces las personas tienen síntomas muy esporádicamente o tienen síntomas por la noche, al otro día no lo encontramos.
no le encontramos la sibilancia, no le encontramos disnea y nos quedan dudas. Le pedimos un test de provocación bronquial y eso habitualmente con los síntomas que refiere, más una PC20 por arriba, mejor dicho, por debajo de 8, ¿no? A baja concentración, el punto de corte es 8 y normalmente las personas que no tienen hiperreactividad comienzan a hacer broncoespasmo cuando tienen más de 12 o 16 miligramos por ciento, digamos, de la droga, ¿no? Una PC20 está en 0,6, 0,4, entonces decimos que tiene hiperreactividad bronquial, más el cuadro clínico puede iniciar tratamiento. Una vez que hicimos el diagnóstico de asma, el tratamiento, el asma tiene tratamiento, no tiene cura, y si se trata y se trata bien, va a andar muy bien, seguramente va a andar muy bien. Por eso es que tenemos que hacer una serie de maniobras una vez que hicimos el diagnóstico y comenzamos el tratamiento. Entonces, dijimos que el asma tiene síntomas, la disnea, la interrupción nocturna, el ataque, la sibilancia, la opresión torácica, el sueño, ¿no? Ataques recurrentes relacionados con la exposición a algunos factores específicos, y tenemos que medir la función pulmonar, ¿no? Mayor respuesta a la vía aérea a ciertos estímulos, ya habíamos visto, esto es la hiperrespuesta, ¿no? O la PC20, que se hace con un reto con metacolina o vitamina, o con ejercicio también. En los niños, los flujos dependen del esfuerzo. La prueba de reto con ejercicio, esto se le hace una espirometría y se le hace realizar una determinada actividad física, ¿no? Fundamentalmente un ejercicio más bien anaeróbico que aeróbico, correr 100 metros lo más rápido que pueda, y a los 10 minutos o antes se le vuelve a realizar la espirometría y cae el beso 1, seguro que cae, o se vuelve definitivamente el patrón espirométrico obstructivo, ¿no? Entonces, para el diagnóstico dijimos que teníamos elementos clínicos, síntomas asmáticos, ¿no? La tos, la disnea, la presión torácica, los pectales, el empeorar cuando se somete a la exposición a determinados alergenos. Tenemos síntomas, ¿no? ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? Bueno, la espirometría si nos da un patrón obstructivo y le hacemos 200 microgramos de salbutamol, después de los 10 minutos repetimos la prueba y mejora el BES1 más del 12%, más de 200 mililitros, decimos que tiene una espirometría con patrón obstructivo con respuesta adecuada, el beta 2 con buena respuesta o que responde al broncodilatador. Eso, si esto es así, ¿no? Si eso es así, el patrón obstructivo, respuesta broncodilatadora significativa, esto confirma. Directamente hacemos diagnóstico y comenzamos a hacer, bueno, una vez que hacemos diagnóstico, hacemos una evaluación de qué tipo de asma es, intermitente o persistente, leve, moderado o severa, para el tratamiento, ¿no? Patrón obstructivo, respuesta broncodilatadora no significativa, es decir, no aumenta más del 12% o no aumenta más de 200 mililitros. Lo que se puede hacer en estas circunstancias es una prueba terapéutica, 4 semanas, o 3 o 4 semanas con corticoide inhalatorio, y tratamiento con beta-2, ¿no? Sí, después de esa prueba terapéutica con corticoide inhalatorio y beta-2 3 semanas, le repetimos la prueba y se normalizó, el diagnóstico es asma. Respuesta adecuada, ¿no? Respuesta no significativa, broncodilatadora no significativa, persistencia del patrón obstructivo, hay que reevaluar. Esto puede ser EPOC o puede ser un asma crónicamente no tratado en forma deficiente que ya tiene remodelada la vía aérea, ¿no? Pero hay que reevaluar. Después tenemos en la espirometría, en el margen de referencia, ¿no? Entonces, cuando está en el margen de referencia, ya no tiene un patrón obstructivo, no tiene patrón obstructivo, se le puede dar para el pico flujo, la flujometría, ¿no?
variabilidad del pico flujo. Si la medición domiciliaria del pico flujo durante 2 semanas, ¿no? Si la variabilidad del pico flujo me da más del 20%, es asma. Es decir, yo le doy sobre todos los días, a la mañana y a la tarde, sin tratamiento, y que anote después, sumo y veo qué porcentaje varía entre el mayor y el menor. Si la variabilidad del pico flujo es menos del 20%, ¿no? Ahí en este caso le hago la prueba de metacolina o histamina. Si es positiva es asma y si es negativa, vuelvo a rodar, ¿no? Es decir, si da el patrón obstructivo y responde es asma. Si el patrón obstructivo por respuesta no significativa, dudo, tratamiento, si se normaliza es asma. La prueba broncodilatadora está normal o en el margen de referencia, variabilidad del pico flujo, más 20% es asma. Y si no, cuando es menos del 20%, le hago la prueba broncodilatadora, la prueba de reto con metacolina y histamina, si es positiva es asma. ¿Queda claro? También podemos buscar, una vez que hacemos el diagnóstico, buscamos si tiene alergia a determinadas cosas para realizar las famosas maniobras de desensibilización, ¿no? Es decir, los test cutáneos para saber a qué es alérgico. Esto es lo mismo. En la espirometría lo que se ve, ya habíamos visto, que es lo que teníamos que mirar la espirometría, dónde termina, ¿sí? La curva flujo-volumen, dónde termina, ¿sí? Y el pico flujo, y la pendiente de la curva descendente. Cuando esto es lo que mide el paciente, cuanto más lejos del punto de referencia está, ¿no? La curva descendente, más obstrucción bronquial. Esto desde acá hasta acá, es lo que se llama flujo expiratorio medio máximo. Y ese flujo expiratorio medio máximo no depende del esfuerzo que haga el paciente para que siga saliendo el aire dentro de los pulmones. Es independiente del esfuerzo. Como ese flujo expiratorio medio máximo es independiente del esfuerzo, es lo primero que se nota desde esta zona, desde acá hasta acá aproximadamente, es lo primero que se nota cuando hay obstrucción de la pequeña vía aérea. Y es lo primero que aparece alterado en los pacientes que van a desarrollar EPOC, cuando son fumadores y no tienen síntomas. Usted le hace una espirometría y se altera el flujo expiratorio medio máximo, el 25-75. ¿No? Eso cae, este paciente va a desarrollar un EPOC seguro porque ya está comenzando. Entonces, en la curva flujo-volumen tenemos que hay disminución del flujo expiratorio, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, del pico flujo y del flujo expiratorio medio máximo, ¿no? Incremento del BSU1 entre 9 y 12% con salbutamol. Esto es lo que nosotros buscamos para que se haga, ¿no? Bueno, el patrón obstructivo en la espirometría, esto es lo que tenemos que mirar, esto es lo que define la función, la relación BSU1 sobre capacidad vital forzada por debajo del 70%. Esto define obstrucción, ¿sí? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, esto habla de severidad de la obstrucción, ¿no? Y la capacidad vital forzada no nos dice mucho en el patrón obstructivo. Con el patrón restrictivo, lo que nos dice que tiene patrón restrictivo es la capacidad vital forzada, ¿no? Después, el volumen, el flujo, ¿cómo se llama? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo por debajo, digamos, normal, o por debajo de 80 en relación a la capacidad vital forzada, ¿sí? Y la relación BSU1 sobre la capacidad vital forzada por arriba del 70%. Con esto, fundamentalmente, la capacidad vital forzada baja es lo que define restricción. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para decir que tiene restricción? Tiene que tener una capacidad pulmonar total por debajo del 80%, del predicho con el paciente. Si no, no podemos hablar de restricción. Si no, patrón restrictivo, probable restricción. ¿Cuáles son las indicaciones de la espirometría? Bueno, creo que fuimos diciendo casi todas las indicaciones. Evaluación de síntomas respiratorios, disnea y tos.
Diagnóstico y control de POC, asma, despistaje de POC en fumadores de más de 40 años, aunque no tengan síntomas, valoración de riesgo preoperatorio, sobre todo en cirugía de abdomen superior y más en pacientes obesos, ¿no? Y la vigilancia de indicaciones de la espirometría para ir repasando. ¿Cuáles son profe, ¿puedo hacer una pregunta? En el restrictivo, la relación VF1 y CVF no es normal? No, ¿quién está hablando que no lo escucho? Bien, lo escucho bien. Profe, escucha. Sin el padrón restrictivo, la relación VF1 y CVF no está normal. Sí, es Porque normal. pasó como, yo entendí que tenía pasado como que estaba aumentado. Es normal. En el restrictivo, la relación VF1 sobre capacidad de forzada es normal. Gracias. ¿Puede estar disminuido también, profe? No, en realidad lo que define la restricción es la capacidad vital. La capacidad vital disminuye, el VF1 también tiene que disminuir, pero la relación se mantiene. ¿Verdad? No, el VF1 no puede quedar normal, dicho, porque tiene menos volumen. Por las formas clínicas tenemos el asma intermitente, el asma persistente y después tenemos algunas asmas atípicas. El asma intermitente, lo que define desde el punto de vista clínico, disnea con sibilancia e intensidad variable, periodos asintomáticos, por eso se llama intermitente, predominio en la infancia, puede ser alérgico o no, variable intensidad de las crisis, ¿no? Dificultad en la respiración, y esto en general tiene un buen pronóstico. El asma intermitente predomina en la infancia, tiene periodos asintomáticos, ¿no? Tiene disnea con sibilancia e intensidad variable. El asma persistente, bueno, presencia continua de tos con sibilancia, disnea oscilante de intensidad variable. Esto es lo clave, aumenta por la noche. El intermitente difícilmente tenga compromiso nocturno, despertares nocturnos, comienza más bien en la edad adulta, puede tener o no una etiología viral o por lo menos un desencadenante viral, y los síntomas coincidiendo con cambios climáticos, situación anímica, asistencia irritante ambiental, y tiene peor pronóstico. Esto es lo que define al asma, ¿no? El asma atípica, tos persistente con sibilancia, disnea de esfuerzo, opresión torácica, obstrucción bronquial reversible con broncodilatador. Y tiene, definitivamente, el asma atípica tiene, ¿no?, manifestaciones atípicas y tiene un factor desencadenante claro ahí. Bueno, este slide pertenece a otra clase, de todas formas, también de una clase de tratamiento de asma, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos para manejar un asma? Diagnóstico en base a la valoración de síntomas y objetivos, ¿no? Tenemos que ver la severidad del asma persistente, fundamentalmente, control ambiental y educación en todas las patologías o las enfermedades en las cuales no exista digamos, que no sea una enfermedad transmisible. Las medidas higiénico-dietéticas son clave en el tratamiento y la educación es clave. En la diabetes, la medida higiénico-dietética, en la hipertensión arterial, la medida higiénico-dietética, en la educación, en la dislipemia también, en el asma también hay que educarle y control ambiental, ¿no? Por supuesto, después viene la línea de medicamentos, que eso es motivo de la otra clase. La historia natural del asma. ¿Qué es la historia natural de una enfermedad? Es qué es lo que pasa con esa enfermedad cuando una persona tiene y se muere de esa enfermedad sin intervención médica, que es lo que ocurría antiguamente con las enfermedades, o con poca intervención médica, ¿no? En primer lugar, difícil diagnóstico en los primeros años de vida, digamos antes de los 3 años, es difícil de decir que la persona es asmática. No hay correlación entre sibilancia en el primer año de vida y el desarrollo de asma, o en la severidad de él, ¿no? Aquellos que persisten desarrollan asma relacionada con atopía,
Es decir, tienen como factor predisponente la alergia o la atopía. Las crisis están más relacionadas con infecciones virales a edades tempranas, y los alergenos ganan protagonismo en la edad escolar. Eso es lo que sabemos. El desarrollo pulmonar no se ve afectado en la mayoría, es decir, el desarrollo de todos los aparatos respiratorios no se ve afectado, pero puede afectarse a lo largo de la adolescencia en aquellos con síntomas persistentes. Por eso es clave el tratamiento. ¿No? Del 30 al 50% de los pacientes remiten los síntomas de entrada a la pubertad, ¿no? Principalmente el sexo masculino, pero esto frecuentemente recae en la adultez, es decir, a los 14, 15 años disminuyen los síntomas y hasta desaparecen las crisis. Hasta los 30 y algo, que a veces por estrés o reflujo gastroesofágico, la rinitis, o una rinitis viral, o algún síndrome de goteo postnasal, comienza con sibilancia, ¿no? 30, 40 años, y a partir de ahí se le hace el diagnóstico. Es decir, aunque la enfermedad clínicamente no se exprese la función, permanece altera y hay hiperreactividad por tos. Esto es, una vez que hacemos el diagnóstico, las personas tienen que saber que el asma no se va a curar, tienen que saber que a lo mejor hace una remisión o desaparecen muchos de los síntomas y no hacen crisis frecuentemente, pero la hiperreactividad bronquial y muchas veces cierto grado de inflamación existe y hay que tratar de la mínima manifestación clínica, comenzar con antiinflamatorio para que la persona no tenga alteraciones en el desarrollo de la función respiratoria completa. Bueno, el pronóstico es peor si hay sí. Profe, ¿qué se hace con los pacientes que hacen refractariedad al tratamiento? No escucho bien, ¿sí? ¿Qué se hace con los pacientes que hacen refractariedad al tratamiento? Bueno, ahora te vamos a ver porque hay un el motivo de la otra clase, digamos, pero hay cuando evaluamos el nivel de control de asma, hay un asma que se llama asma de difícil control, ¿no? Y hay que buscar cuáles son las causas por las cuales permanece con síntomas, y a partir de ahí vamos a utilizar un tratamiento. Vamos a mirar. El pronóstico es peor en eczema concurrente o historia familiar de eczema, es decir, de atopía fundamentalmente. El 5 a 10% de los niños con asma, considerada trivial, tendrán asma severa en la adultez, es decir, hay que seguir vigilando una vez que tenemos diagnóstico de asma. Los niños con asma leve probablemente tendrán un buen pronóstico, pero aquellos con síntomas moderados o severos estarán en riesgo, ¿no?, de efectos a largo plazo a lo largo de su vida. Es decir, la función del pulmón no funciona y el desarrollo adecuado de su pulmoncito, ¿no? Los síntomas de asma nunca deben subestimarse en la esperanza de que remitan con el crecimiento. Es decir, todas estas son cosas que tenemos que, una vez que hacemos el diagnóstico, si hacemos en la niñez, asesorarle y adiestrarle bien a los padres, ¿no? Durante la adultez, la presencia clínica, la persistencia de la clínica y la reactividad están asociados con aumento de la tasa de declinación del deseo. Fíjense ustedes, una vez que hicimos diagnóstico de asma y si persiste la clínica y la hiperreactividad bronquial, cuando la persona es adulta, ¿sí?, aumenta la tasa de declinación del VERSU1. Ustedes habrán leído en fisiología que el VERSU1, después de los 40 años, comienza a disminuir, o no leyeron eso en fisiología. ¿Se acuerdan del Guyton? ¿Sí? Que hasta los 40 años, y algunas personas un poquito más, pero desde los 40 años en adelante comienza a disminuir. ¿Cuánto disminuye por año? ¿Cuánto declina el VERSU1 por año en una persona que no es fumadora, por ejemplo? Bueno, entonces, la velocidad de declinación del VERSU1 en el fumador
Y en el paciente asmático que persiste con clínica, ¿sí?, la tasa de declinación es más alta. Y eso va a ser pregunta del próximo parcialista, así que busquen. Pueden comenzar en la edad adulta por sensibilización a antígenos laborales y quizás por desarrollo de atopía. Esto es un grupo particular de asma, que es el asma el laboral, digamos, ¿no? Existiría una mayor tasa de declinación en la función pulmonar en los de inicio luego de los 50 años. La obstrucción fija no es rara en los adultos. La obstrucción fija es por remodelado de la vía aérea. Esto en general son personas que han tenido inflamación, pero muy pocos síntomas, porque tenían poca hiperreactividad. Entonces, cuando nos acordamos, estamos en una etapa donde está el remodelado y la obstrucción es la vía aérea fija. Bueno, desde el punto de vista clínico, dijimos que tiene episodios recurrentes de sibilancia, tineo presente la C14, mayor frecuencia en la noche o temprano en la mañana. Y desde el punto de vista terapéutico, esto es, a modo informativo ahora, la clase de mañana o la del jueves, creo que están todos juntos, es tratamiento de asma y la crisis. Bueno, cuando uno hace diagnóstico y va a definir un tratamiento, lo primero que se pone es objetivo terapéutico, ¿no? El objetivo terapéutico del tratamiento debe ser el control total del asma, definido como control total del asma, es decir, de los síntomas de asma, definido como mínimo o ningún síntoma crónico, incluidos los nocturnos, es decir, desaparición de los síntomas, mínima exacerbaciones, o sea, exacerbaciones muy infrecuentes. Sin consultas de emergencias, mínimo ninguna necesidad de beta-2 agonista de acción rápida de rescate, ¿no? El salbutamol, el PAF, el PUF, como ustedes quieren llamarle, sin limitación en la actividad diaria, incluido ejercicio. Y esto es clave, fíjense, este es un objetivo funcional, medible, variación del pico flujo menor al 20%. ¿Por qué? Porque si es mayor al 20% es porque hay inflamación y va a haber más probabilidad de exacerbación, por lo tanto, si tiene esto más del 20%, hay que adecuar el tratamiento. Normal o casi normal, pico flujo expiratorio, mínimo o ningún efecto adverso de la medicación. Estos son los objetivos del tratamiento del asma. Se utilizan medicamentos de control, ¿no? Medicamento de rescate. Esto es rápidamente el asma intermitente, ¿no? No está recomendado el tratamiento diario, esto ahora lo hacemos después, ¿eh? ¿Y a qué le llamamos, según la guía internacional del GINA, digamos, el Grupo Internacional de Manejo de Asma? Hay otro que se llama GOL, que es el manejo de la enfermedad obstructiva crónica, el EPOC. Las características del asma controlada, síntomas diurnos ninguno, ¿no? Limitación de la actividad ninguno, síntomas nocturnos ninguno, tratamiento de rescate, ¿se acuerdan que habíamos dicho esos eran los objetivos? La espirometría normal y las exacerbaciones ninguna, ¿no? Parcialmente controlada, bueno, esto cuando tiene síntomas diurnos, más de 2 a la semana, limitación de las actividades, algunas limitaciones de las actividades, síntomas nocturnos algunos, tratamiento de rescate más de 2 veces a la semana, esto es parcialmente controlado. La espirometría, fíjense usted, por debajo del 80% tiene PSU1 y tiene exacerbaciones 1 más al año. ¿Qué se hace con esto? Y se adecua al tratamiento, se aumenta el tratamiento de corticoides, seguramente si están recibiendo 200 microgramos de fluticasona pasamos a 400, y otro corticoide si aumentamos la dosis y volvemos a evaluar. Y el asma no controlada, 3 o más características de la parcial controlada presentes en una semana, ¿no? O si tienen exacerbaciones, más de 1 por semana. Asma de difícil control o no controlada. Esto es lo que se hace, vamos a ver después, mañana vamos a discutir esto. Esto es lo que llamábamos asma de difícil control, que preguntaba un compañero hoy. Esto es propio de la clase de tratamiento, ¿no?
¿A qué le llamamos asma de difícil control? Criterios mayores y criterios menores. Cuando un criterio mayor y dos de estos, tenemos asma de difícil control. Uso de glucocorticoides continuo, casi continuo en los últimos 6 meses, en el año. Uso de dosis máxima de corticoide inhalado ¿cómo se llama? Broncodegradación prolongada y antilencotrieno, ¿no? Uno de estos y los criterios menores, requerimiento de salbutamol o, digamos, de simpático mimético de acción corta, diario y casi diario, el vésculo por debajo del 80%, una variabilidad de picotropa más del 20%, unas más visitas anuales a urgencia. Con esto decimos que la persona tiene un asma de difícil control. Y tenemos que establecer una estrategia terapéutica agresiva. El tratamiento, la evaluación del tratamiento del asma en el consultorio y de las crisis es el jueves de lo que es. Ahora vamos a hablar de bronquiectasis. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la clasificación que tengo que tener entonces de asma? ¿La que es por la clínica, que sería intermitente, persistente y atípico? El asma, cuando tú hablas de asma en general, la clasificación intermitente, persistente y atópica es una de ellas que va tranquilamente, ¿no? Pero cuando hablas del paciente asmático tenés que hablar del persistente, intermitente leve, moderado y severo. Cuando hiciste el diagnóstico, una vez que hiciste el diagnóstico y comenzaste a tratar las valoraciones subsiguientes después de los 3 meses son asma controlado, asma parcialmente controlado y asma de difícil control. Son 3 tiempos distintos con clasificaciones distintas. Fundamentalmente en el paciente serían 2. Al momento del diagnóstico, para iniciar un tratamiento hay intermitente persistente leve, moderado, severo. Persistente severo, ¿por qué? Porque tiene síntomas casi todas las noches, interfieren en actividades cotidianas, es decir, ausentismo laboral, requerimiento de más de una vez por día del medicamento de rescate. Entonces, persistente severo. Dosis máxima de toda la medicación, se evalúa en 3 meses, ¿no? Se evalúa en 3 meses y hay la otra valoración, asma controlado, parcialmente controlado o de difícil control, ¿no? Si estuvo los 3 meses, nunca en 3 meses requirió utilización del broncohilatador de acción de rescate, no tuvo consulta a los sistemas de emergencia, vos le diste el picoflujo o le hacía una espirometría y tiene un BSU1 normal o casi normal, si le diste para hacer el picoflujo tiene una variabilidad de menos del 20% y tiene nada más controlado. En 3 meses más, sigue así, podés decrecer un escalón, de bajar la dosis de corticoides, ¿entendemos? Es decir, en los 6 meses de estar con un asma bien controlado, vos comenzaste en este escalón, podés bajar a este siguiente. Si en 6 meses sigue bien, podés bajar al escalón inferior. Y resulta que, ¿y por qué al comienzo fue un asma persistente severo? Y porque era un asmático que nunca fue tratado, que siempre se manejó con hiperreactividad bronquial, con edema en la vía aérea. Podés ir decreciendo, así como podés ir subiendo escalones y si a este paciente vos le diste todo y resulta que cuando vino los 3 meses de control, utilizó varias veces el medicamento de rescate, consultó 1 o 2 veces a los servicios de emergencia y es un asma persistente severo con difícil control. El tratamiento se cambia, ¿no? No es que se suspende, se aumentan las dosis o se agregan otra medicación. Bueno, ahí comenzamos ya con otro tipo de terapia. ¿Queda claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, bronquiectasia, dilatación de los bronquios, ¿no? Fíjense ustedes cómo se ve toda la vía aérea, ¿no? Dilatada, puede ser cilíndrica, varicosa o quística, ¿no? Dilatación localizada, irreversible del árbol bronquial,
alteración localizada de la bronquial, ¿no? Habitualmente se acompaña de engrosamiento de la pared bronquial. Pueden aparecer, bueno, en infecciones crónicas o recurrentes. Ahí tiene que haber determinado grado de predisposición, como por ejemplo en los que tienen fibrosis quística, ¿no? Estado de deficiencia, como por ejemplo alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Por inflamación crónica o utilización crónica de corticoides u otra inmunodeficiencia. Anomalía en la depuración mucociliar. ¿En qué pacientes, en qué personas hay una anomalía de la depuración mucociliar? En los fumadores, ¿no? O sea que el tabaco puede hacer que se desarrolle bronquiectasia. Y después hay algunas enfermedades que producen alteraciones en la depuración mucociliar. Y en los pacientes que tienen obstrucción bronquial, es decir, dilatación localizada y reversible del nervio bronquial, habitualmente se acompaña de engrosamiento de la pared bronquial, pueden aparecer infecciones crónicas o recurrentes, estados de inmunodeficiencia, anomalías del mucociliar y en las obstrucciones bronquiales. Todo esto va a desencadenar, bueno, que se produzca la dilatación focal, ¿no? Con cierto grado de obstrucción en algunas circunstancias, donde puede ser extrínseca o intrínseca, por la vía aérea vecina, puede ser alterar en forma difusa, ¿no? Los lóbulos superiores e inferiores, o puede haber un factor genético, en los cuales hay alteración de la movilidad ciliar, por ejemplo, el síndrome de Cartagena, ¿no? El síndrome de Mounier-Kuhn y el síndrome de Williams-Campbell. Y también, bueno, otro que tiene alteración de la movilidad, no de la movilidad, sino que de la toaleta bronquial sería la fibrosis. Bueno, en cuanto a la etiogenia y a la etiología de la patogenia, hay dos procesos cruciales en la patología de la bronquiectasia, en la patología de la bronquiectasia, que son la obstrucción y la infección crónica persistente. La obstrucción va a desencadenar en algún momento, en algún punto, una infección crónica, por supuesto con un fenómeno inflamatorio, ¿no? Que persiste. Bueno, sin importar cuál sea la presencia o presenta primero, ambas provocan lesión de las paredes bronquiales que ocasionan debilitamiento y dilatación de los bronquios. El examen macroscópico, la dilatación bronquial se clasifica como sacular, cilíndrica o varicosa. Al examen microscópico o macroscópico se caracteriza la dilatación bronquial, que puede clasificarse como sacular, cilíndrica o varicosa. Desde el punto de vista del diagnóstico clínico, infecciones respiratorias de repetición, con clínica de infección respiratoria clínica y comprobar el estado de infección. Bueno, expectoración hemoptoica o hemoptisis recidivante. Acuérdense ustedes que la causa más frecuente de hemoptisis es la bronquiectasia, ¿no? Y la manifestación clínica más frecuente de la bronquiectasia es la hemoptisis, ¿no? Es decir, que expectoración bronquial abundante con hemoptisis recidivante, hiperreactividad bronquial por la infección crónica, puede tener disnea, dolor torácico pleurítico, puede tener astenia, pérdida de peso, y en algunas circunstancias cuadro de sinusitis, astenia y pérdida de peso por la inflamación crónica, ¿no? Entre episodios puede estar asintomático o con expectoración crónica, tiene broncorrea y tos. ¿Está? Expectoración abundante con tos. Esto en una persona, si es sin exposición tabáquica, sin duda, pero la exposición tabáquica no la descarta. Y en este caso, una exploración funcional respiratoria tiene grados variables de alteración respiratoria tipo obstructivo o mixto. Grado variable de función respiratoria tipo obstructivo o mixto. ¿De qué va a depender esto? Del grado de reactividad bronquial y del momento infeccioso que lo encontremos en la vía aérea.
Bueno, entonces para el diagnóstico, la historia clínica, dentro de los estudios complementarios, bueno, radiografía, tomografía, cultivo de esputo y broncoscopía. El cultivo de esputo para saber el germen que tiene, para tratar específicamente, dicho sea de paso, la persona con bronquiectasia es muy difícil la erradicación del germen, de los gérmenes que colonizan la vía aérea, ¿no? Pero hay que cultivar y tratar de hacer un tratamiento específico para erradicarlo. Y la broncoscopía para evaluar si hay algún territorio en el cual podemos realizar un tratamiento específico, digamos. Dentro de las manifestaciones clínicas, tos crónica con expectoración matutina de tipo mucosa o mucopurulenta, densa, viscosa o montoica, hemoptisia de repetición de leve a severa, ¿no? Disnea, dolor pleurítico, disnea y sibilancia. Bueno, podemos a la ocultación encontrar sibilancias, roncos, ¿no? ¿Qué es la acropaquía? Signo semiológico. ¿Son los dedos en palillo de tambor, profe, por hipertensión pulmonar? No, son dedos en palillo de tambor. La causa puede ser cualquiera, puede ser hipertensión pulmonar, puede ser cianosis con cardiopatía, puede ser una serie de cosas. No solo la hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, acropaquía. Bueno, aliento fétido por la contaminación de la vía aérea y puede tener algún síntoma constitucional, pérdida de peso. Bueno, los síntomas de síndrome de la bronquiectasia, síntomas, tos, expectoración, disnea, hemoptisia, dolor torácico y astenia, los signos crepitantes, sibilancia y acropaquía. ¿No? Cuando miramos la radiografía de tórax, fíjense ustedes, ¿no? La dilatación de la vía aérea, vamos a ver si tenemos alguna tomografía de la dilatación del bronquio, con la dilatación del bronquio, por ahí vemos la dilatación del bronquio con el vaso todo pegado, normalmente son los dos, el bronquio y el vaso van juntos y tienen el mismo calibre, pero se dilata mucho el bronquio y el vaso queda pegado atrás y queda, cuando miramos así, miramos que parece nosotros miramos, por ejemplo, hay unos bronquios, por ejemplo, que queda muy parecido a un anillo de sello, se llama, ¿no? Bronquio más grande que la arteria, ¿no? Bueno, en condiciones normales, la arteria y el bronquio acompañantes son del mismo calibre. Cuando es patológico, aumenta la relación. No, criterio diagnóstico de bronquiectasia por tomografía, signos directos, dilatación bronquial con una relación bronquioarterial de más de 1 a 1.5, falta de afilamiento de los bronquios, es decir, siguen dilatados, visualización bronquial, ¿no? A menos de 1 centímetro de la pleura, visualización bronquial a menos de 1 centímetro de la pleura, signos indirectos, engrosamiento de la pared, pérdida del volumen lobular, patrón en mosaico, bueno, nódulos de árbol en brote, tapones de moco. El tratamiento de la bronquiectasia o bronquinesia, drenajes posturales fundamentalmente, antibióticos, previo conocimiento de la flora, para hacer estudio del esputo y habíamos dicho recién hacer cultivo, ¿no? Previo conocimiento de la flora endobronquial y sensibilidad, ¿no? Tratar y usar en las exacerbaciones, hemoptisis severa, bueno, hemoptisis severa, si tenemos y podemos embolizar la arteria bronquial, oxigenoterapia bueno, estos son para todos los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica, y fundamentalmente en la bronquiectasia o en la EPOC, cuando la oxigenoterapia crónica domiciliaria, cuando la PO2 está por debajo de 55 milímetros de mercurio, cuando satura por debajo de 87%, estando estable con toda la medicación, ¿no? Son dos criterios de oxigenoterapia crónica domiciliaria. El otro es hipertensión pulmonar, el otro es arritmia por hipoxia crónica, y el otro es poligloburia con hematocrito por arriba del 55%. Son todos las indicaciones de oxigenoterapia crónica domiciliaria en los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Y después tenemos la conducta quirúrgica, cuando predominan determinados sectores del pulmón, podemos hacer lobectomía, segmenectomía, justamente para tratar de mejorar las partes clínicas infectológicas. Y obviamente que en las personas que tienen insuficiencia respiratoria crónica o afectaciones severas con bronquiectasia generalizada, trasplante de pulmón.
2 minutos para la fibrosis quística, para tratar de desarrollar rápidamente la fibrosis quística, ¿no? Es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, es decir, para que se presenta cuando es homocigota, sería para carácter, una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva. El gen responsable del defecto se encuentra en el cromosoma 7, la proteína defectuosa o la reguladora de conductancia, de la conductancia se llama, ¿no? Transmembrana, de fibrosis quística, y desde el punto de vista, lo que produce es espesamiento de las secreciones, ¿no? Y todos los órganos que tienen productos de secreción exógena, digamos, externa, son afectados, secreciones muy viscosas, y pueden producir todo este tipo de insuficiencia pancreática exócrina. Bueno, ustedes saben que el páncreas exócrino secreta, ¿qué es lo que secreta el páncreas exócrino? Todas las enzimas digestivas. Insulina. No, endocrino. Exócrino. Insulina. Bueno, la lipasa pancreática. Secreta amilasa, lipasa y otras proteasas, digamos, y proteasas, ¿no? Y acuérdense ustedes que la amilasa se puede secretar desde la saliva y todo el epitelio digestivo forma amilasa, ¿no? O sea que absorción de los hidratos de carbono no va a haber trastorno si el páncreas funciona mal. Las proteasas también. Pero, ¿qué es lo que solo el páncreas secreta? La lipasa. 90-95% de la lipasa que se utiliza para la digestión de las grasas la forma el páncreas. Entonces, si hay una insuficiencia pancreática exógena, ¿qué va a aparecer? Diarrea de grasas que atorrean. Claro, fíjense, todo esto es lo que nosotros tenemos que ir relacionando siempre para no olvidarnos. Pues ya no olvidamos de la fisiología, no olvidamos de esto. Yo le pregunto, páncreas exógeno, insulina. Sí, ¿viste? Si está en un examen, yo te digo, insulina, a ver cuánta. Y ahí voy a tratar la guampa, y después yo le dije todo y le dije bien. Pero, no sé, ahí en algún punto no estamos bien. Por eso yo quiero comunicarme bien con ustedes. Con insuficiencia pancreática exógena. Enfermedad pulmonar crónica, bueno, dijimos, obstrucción, dificultad respiratoria crónica, bronquiectasia, hace insuficiencia respiratoria crónica, una infección crónica en la vía aérea. Bueno, por supuesto, todo eso, hipoxia dentro del alveolo. Si el alveolo está hipoxémico porque ventila mal, ¿qué pasa? Hay vasoconstricción pulmonar hipóxica. Si hay vasoconstricción de todos los territorios que irrigan a los alveolos del pulmón, puede haber hipertensión pulmonar. Es una de las complicaciones de las enfermedades pulmonares, la hipertensión pulmonar, y después eso va a desarrollar hipertrofia ventricular derecha con corte pulmonar y insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Y por supuesto que además de todo esto, si hay hipoxia arterial, lo que va a haber es aumento de secreción de la eritropoyetina, aumenta la secreción de la eritropoyetina, forma más glóbulos rojos con hemoglobina, y eso condiciona la poliglobulia. ¿Me están siguiendo hasta acá? Bueno, entonces, la enfermedad pulmonar crónica puede tener anorexia, infecciones recurrentes, desnutrición, todas estas son las manifestaciones de la fibrosis quística. La manifestación, entonces, clínica de la fibrosis quística, infección pulmonar recurrente, insuficiencia respiratoria, bueno, hepatobiliares, puede tener alguna circunstancia en los conductos, ¿no? Estenosis de las vías biliares, y en el páncreas, bueno, dijimos que fundamentalmente insuficiencia pancreática exógena, ¿no? Y puede desencadenar pancreatitis crónica. Bueno, casi. Una cosa es la insuficiencia pancreática exógena sola, que es una de las primeras cosas que aparece, posteriormente va a desencadenar la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica tiene dos elementos, tiene la insuficiencia pancreática exógena y tiene la insuficiencia pancreática endócrina, o sea que aparece también tardíamente, pero ¿queda claro? Bueno, en el sistema reproductor, la ausencia congénita o bilateral de conductos deferentes, entonces hay esterilidad, ¿no? Y en los niños, en los bebés, en los neonatos, en la edad, digamos, en la primera infancia,
puede haber líquido meconial, obstrucción intestinal distal por disminución del agua, digamos, dentro de la materia fecal. Dentro de las otras manifestaciones clínicas, retardo del desarrollo psicomotor, retardo del crecimiento, desnutrición, enfermedad respiratoria crónica, manifestaciones digestivas y insuficiencia pancreática. Bueno, lo que se ve es, lo noté muy cerca, esto es lo que nosotros conocemos radiográficamente como, se llama, creo que el signo de la vía del ferrocarril, o algo así, ¿no? Se ve en el corto tomográfico el anillo de C. Hidrataciones saculares simples. Las manifestaciones fenotípicas más comunes según la edad, dificultad recién nacido, ilio meconial, ictericia prolongada, taquipnea persistente, bueno, y escasa ganancia ponderal. En los menores de años, fallo, ¿no? Fallo fallo hepático, digamos, y pancreático crónico, fundamentalmente fetorrea, infección respiratoria recurrente, esto es lo primero que suele ver, bronquiolitis y atelectasia, ¿no? Cuando hay bronquiolitis con obstrucción, la obstrucción en la vía aérea por esa atelectasia, bueno, polipoproteinemia edema, prolapso rectal, bueno, síndrome de pérdida de sangre, en los niños síndrome de la malabsorción, ¿no? Tos crónica, infección respiratoria, bronquiectasis, pólipos nasales. Bueno, las infecciones crónicas en la vía aérea fundamentalmente y casi siempre son las pseudomonas. Y en los adolescentes y adultos, pólipos nasales, la fibrosis quística, hasta hace unos 10, 15 años atrás, la sobrevida era 15, 18 años, ahora tenemos sobrevida de más tiempo, 25, 30 años, y también depende de la penetrancia y de la severidad que tenga las manifestaciones clínicas y el momento de su diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico es fundamental sospechar precozmente, ¿no?, el posible diagnóstico de fibrosis quística, por lo que debe ser incluido en el diagnóstico diferencial cualquier cuadro respiratorio recurrente o persistente en los niños pequeños. El estándar de oro para establecer el diagnóstico es el sudor, ¿no? La muestra se obtiene de la piel del antebrazo mediante iontoforesis con pilocarpina. Se recolecta el sudor, ya sea con gas o papel de filtro, el filtro Cook, ¿no?, o a través de microtúbulos. El test de sudor da cuenta del 98%, es decir, de los casos de fibrosis quística. Nada más que un 2%, ¿no?, quedan fuera del diagnóstico, digamos, son formas leves o con exámenes dentro de lo normal. Pero fíjense, usted tiene una altísima sensibilidad y especificidad fundamental. El tratamiento, el diagnóstico precoz, es uno de los pilares mediante la vacuna, evitando infecciones cruzadas, cambiando el ambiente donde vive, educando a la familia. Y la fisioterapia respiratoria, que busca penalizar la vía aérea, control de la obstrucción bronquial, lograr una buena ventilación pulmonar. Se busca evitar deformaciones torácicas y hay que favorecer y estimular la actividad física dentro de lo que permita la función respiratoria. Y el tratamiento antibiótico debe ser precoz, agresivo en los pacientes con diagnóstico reciente, para tratar de dejar la menor cantidad de gérmenes posible en la vía aérea, ¿no? Usar la exacerbación pulmonar, si se puede identificar el germen con sensibilidad es mucho mejor, basado en la sensibilidad del patógeno aislado, la vía de administración del según estado del paciente y la sensibilidad del patógeno y curso clínico. Es decir, el antibiótico y la vía dependen del germen, del tipo de germen y de acuerdo a la condición clínica de la vía de administración. Bueno, y acá terminamos. Por hoy sí. Una consulta. Sí. Respecto a la prevención que decía vacunas, ¿se refiere a de la gripe o alguna especial? Estos pacientes se benefician mucho con el plan de vacunación, habitual. Por supuesto que ahí lleva la vacunación antineumocócica, que ya ustedes conocen muy bien, ¿no? Y esto es fundamental. Después el resto de las vacunas, que está dentro del plan de vacunación obligatoria.
Bueno, les voy a dejar por hoy. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, nos vemos mañana. Mañana yo tengo no sé con quién y pasado tengo de vuelta otra con todos, ¿puede ser? Sí. Mañana el grupo A y el jueves tenemos todos juntos. Bueno, yo esta tarde voy a colgar la clase en la plataforma esta y la primera clase. Así que si hay alguna inquietud, voy a comenzar a participar y dejarle inquietud en la plataforma. Profe, una consulta antes, ¿puede ser? Sí. Era sobre el trasplante que se le hace por a algunos chicos que tienen fibrosis quística, el trasplante pulmonar. Una vez que se llega a esa instancia, por ejemplo, por una insuficiencia respiratoria, y al chico se lo trasplanta, el nuevo órgano, o sea, el pulmón nuevo, digamos, no vuelve a tener esa patología, ¿no? ¿De la fibrosis quística? Ajá, porque se supone que yo ya le saqué el pulmón enfermo que tiene la mutación. El pulmón nuevo, eso no tiene. Ah, bien, está. Gracias. Bueno, les dejo entonces, nos vemos el jueves, si Dios quiere.